Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en este evento muy especial que tenemos hoy. Contamos con la presencia del doctor Otto Kemper, que, como todos conocen, es una figura fundamental del psicoanálisis contemporáneo. Tengo que agradecerle al doctor Kemper, de parte de Aperturas Psicoanalíticas y en mi propio nombre, por su generosidad y amabilidad al colaborar con nosotros en esta entrevista. Para situar la entrevista, aunque la figura del profesor Kemper es sobradamente conocida, me gustaría hacer alguna precisión geográfica que creo que puede ser interesante para situarnos. El doctor Kemper nació en la maravillosa ciudad de Viena. Siendo niño, emigró con su familia a Chile. Allí hizo toda su educación escolar, allí estudió medicina, se hizo psiquiatra y se hizo psicoanalista. Deja Chile y se traslada a la clínica Menninger en Topeka, en Kansas, entonces uno de los centros fundamentales de desarrollo del psicoanálisis a nivel internacional. Desde ahí se mueve a la ciudad de Nueva York, donde está un tiempo en la Universidad de Columbia, y desde la Universidad de Columbia se traslada ya a la Universidad de Cornell, donde permanece hasta hoy. Él funda allí el Instituto de Trastornos de Personalidad, que ha dirigido hasta fechas muy recientes. Allí se rodea de un grupo de colegas investigadores de altísimo nivel. Seguro que recuerdan a Diana Diamond, Yves Caligor, Frank Geoman, John Clarkin, Michael Stone, etcétera, etcétera. Y entre todos, liderados por el doctor Kemper, pues han producido algunas de las aportaciones más interesantes en psicoterapia, psicoanalíticas y psicoanálisis, como es el modelo de psicoterapia focalizada en la transferencia. Esta, como saben, ha tenido papeles importantísimos en la educación en psicoanálisis, la investigación en psicoanálisis, la relación entre la universidad y el psicoanálisis, y una actitud que yo llamaría integradora muy importante, tanto dentro como fuera del psicoanálisis. Dentro del psicoanálisis, estableciendo vínculos entre las propuestas de la teoría de relaciones objetales que él reformula y la psicología del yo, y fuera del psicoanálisis, por ejemplo, tendiendo vínculos con la neurobiología, con la sociología, con el mundo de las humanidades, el arte, etcétera, etcétera. Con lo que es un placer tenerle aquí y conversar un rato con él. La primera pregunta, doctor Kemper, que se me ocurre es si su periodo de formación en Chile, su primera formación como psicoanalista antes de desplazarse a Estados Unidos, cree que ha tenido una influencia relevante en su pensamiento y en su modo de entender el psicoanálisis. Primero, le agradezco la introducción tan afectuosa. La formación psicoanalítica en Chile me influyó definitivamente. El originador, el creador y el líder del psicoanálisis en Chile fue Ignacio Mateblanco, el profesor de psiquiatría de la profesor titular de psiquiatría de la Universidad de Chile, que trajo el psicoanálisis británico a Chile, especialmente la escuela independiente, entre media, entre la escuela de psicología de yo, de Anna Freud, y la psicología de Melanie Klein. Y así que esta orientación de la orientación independiente británica me influyó profundamente, y a través de ella la formación kleiniana, que se intensificó durante mis años de formación por la influencia del psicoanálisis argentino.
Muchos Ujú. analistas argentinos venían a Chile a enseñar y ayudaron a que el instituto gradualmente se transforma en un instituto kleiniano. Cuando comencé, era un instituto mezcla de psicología del yo y escuela independiente británica, que llegó a ser cada vez más británica y kleiniana. Ujú. Me recibí con esa orientación, pero al mismo tiempo con la conciencia de que había otras orientaciones y yo me interesé por saber qué es lo que piensan estas otras orientaciones, especialmente el análisis culturalista en los Estados Unidos bajo la influencia de la escuela sullivaniana y la psicología del yo. Así que con una beca de la Fundación Rockefeller me fui por un año a los Estados Unidos, en que además de visitar todos los centros en que se hacía investigación de psicoterapia, tema que me interesaba especialmente, pude ser estudiante en visita del Instituto de Baltimore, tradicionalmente de psicología del yo, y en Baltimore me contacté con psicoterapeutas como Harald Schur y otros que venían de la escuela culturalista, Ujú. que hoy en día está integrada a la escuela relacionista dentro del psicoanálisis. Así que se produjo, y una vez en la Fundación Menninger, bajo las visitas frecuentes de Jack Sutherland, el director de la Tavistock Clinic, y que era un seguidor de la escuela intermedia, especialmente de Fairbairn y Winnicott. Entonces comenzó la influencia de Fairbairn y Winnicott, especialmente Fairbairn, que fue el origen de mis pensamientos sobre teoría de relaciones de objeto, en que yo sentí que podía integrarse la teoría kleiniana y de psicología de yo en una unidad importante de un punto de vista técnico-teórico. Ujú. Fue, en fin, una respuesta más amplia a la pregunta, No, se lo pero así agradezco, es como se lo se agradezco. integra la Sí. formación chilena con la experiencia en los Estados Unidos y Ujú. mi desarrollo de una posición propia en tratando de integrar el enfoque kleiniano y de la psicología del yo bajo el marco de una teoría contemporánea de relaciones de objeto, Ujú. en la cual, dicho de paso, me influyó Talcott Parson, un líder de la sociología americana, que una mañana en que yo estaba escuchando una conferencia medio con sueño, en medio de esto me despertó al decir, como de paso, que cuando nos identificamos, no nos identificamos con otra persona, sino con la relación que tenemos con esta otra persona. Y Ujú. eso produjo toda una serie de asociaciones. Sí. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Claro, hilando con esto que nos acaba de contar, usted plantea en varios momentos en su obra que la teoría de relaciones objetales, entendida como usted hace contemporáneamente, podría ser como una especie de gran teoría reunificadora de los distintos modelos psicoanalíticos que existen hoy. ¿Podría desarrollarnos un poco esta idea? Sí, sí. La teoría de relaciones de objeto, eh, como yo la entiendo, significa que desde el nacimiento, la motivación fundamental del ser humano son sistemas afectivos. Ujú. Eh, sistemas afectivos que tienen clara base neurobiológica y de los cuales conocemos tanto la estructura
neurobiológica como los neurotransmisores relacionados con los diversos estados afectivos. Son principalmente, y yo los divido entre positivos y negativos, este es mi enfoque especial. Entre los positivos, el sistema de apego, el sistema erótico y el sistema de afiliación social, lo que Punk se llama de juego, conexión, play bonding, Sí. afiliación social general en vez de la afiliación específica dependiente, que es el sistema de apego. A mi juicio, esos tres combinados son los componentes de lo que Freud describió como la pulsión del libido. Los sistemas afectivos negativos son el sistema de lucha, defendiéndose de peligros, situaciones nóxicas, adversas, huida, escape de una situación que uno no puede controlar, cuyo efecto principal es la angustia, y que evoluciona en las diversas formas de angustia como señal no específica de conflictos inconscientes, y el pánico de separación, que es una respuesta radical de autoparálisis ante un peligro de muerte inmediata, contra el cual uno no se puede defender. Hay como un cerrarse de todos los sistemas del organismo ante la impotencia de reaccionar. Es el origen del pánico que tenemos desde la sensación de asfixia hasta la angustia difusa con peligro de muerte inmediato durante un terremoto, tsunami, en un ataque brutal. Así que lucha, huida y pánico de separación son los sistemas afectivos negativos que juntos constituyen lo que Freud llamó la agresión, la pulsión de muerte. Y a mi juicio la pulsión de muerte no es una dirección original de esta condensación de impulsos negativos, agresivos, sino una complicación que se produce bajo situaciones especiales de desarrollo patológico. Y entonces la teoría de la motivación fundamental del ser humano que Freud propuso a base de las pulsiones de libido y pulsión de muerte, resulta que son pulsiones que constituyen integraciones jerárquicamente sobrepuestas a las motivaciones primarias, que son los afectos. Ahora, desde el nacimiento, todos los estados afectivos se conectan inmediatamente con la relación que establecemos con significativa otras personas, lo que se llama objeto en la teoría de relaciones de objeto, que son otras personas humanas, de modo que todos los estados afectivos, todos los afectos concretos, inmediatamente se envuelven en un marco de una relación con otra persona que es actuada en la acción interpersonal
e internalizada como una relación entre representación de sí mismo y representación del otro, representación del objeto, unidos por el afecto específico que desencadenó ese proceso. De modo que los afectos son incorporados en un mundo interior con representaciones de sí mismo y representaciones de significativa otros, que a su vez se integran gradualmente en que las representaciones del sí mismo se integran en un concepto integrado del sí mismo, que es la estructura básica del yo, y en una estructura rodeante constituida por el mundo de los objetos internalizados, el mundo de las relaciones de objeto, que constituyen el complemento de esta integración del sí mismo. Y esta combinación de implemento integrado de sí mismo, integración de un mundo de significativos otros, una visión integrada, representación integrada de los significativos otros, constituye la identidad normal del sujeto, que es la manifestación ulterior de nuestra unidad como individuo, que incluye entonces unidad del sí mismo rodeado por la representación específica de los otros con que tenemos una relación interna. Como desarrollo secundario, existe el desarrollo de sistemas de valores que rigen nuestras relaciones, no solo con los objetos que nos rodean, sino con todo el mundo, que tiene valor universal. Y este desarrollo de sistemas de valores de validez universal constituye la estructura ética subjetiva que Freud llamó el superior. De modo que el yo en la teoría freudiana está representado por el sí mismo rodeado por el mundo interno de relaciones significativas, el superior por el desarrollo, la integración de sistemas de valores generales con todo la sociedad, cultura, humanidad, valores como belleza, justicia, verdad, honradez, amor. Y en el desarrollo de estos sistemas hay una primera fase, los primeros 2 años de vida, en que no existe todavía la posibilidad de establecer representaciones permanentes de sí mismo y de otras personas significativas, pero hechos traumáticos producen ya maneras habituales de relacionarse que quedan como distorsiones de la relación sin que tengan representación cognitiva interna. Son las situaciones más dramáticas que vemos especialmente en condiciones discosuideas. Bajo condiciones normales, a la fase inicial de amnesia infantil sigue una fase con una separación radical entre las relaciones positivas, libidinosas, y las relaciones agresivas, una situación en que hay una división en un mundo interno idealizado, disociado totalmente de un mundo interno persecutorio. Es la estructura de los trastornos de personalidad de tipo limítrofe, en que se establecen todas las relaciones de objeto de los mecanismos primitivos descritos por la escuela italiana.
Y cuando se supera esta fase en la integración gradual de las tendencias idealizadoras y persecutorias, y hay una verdadera integración de la manera como uno se experimenta a sí mismo, cómo se relaciona con el mundo, y una integración de todos los aspectos buenos y malos con que vemos todas las personas que nos rodean, una manera más realista del mundo. En ese momento cambia nuestro sistema defensivo y las relaciones que son incompatibles, que en este modo más realista son reprimidas, pasan al inconsciente dinámico, al id, al ello, descrito por Freud, y tenemos la división entre ello, yo y superyo como la evolución ulterior del desarrollo de las relaciones de objeto internalizada bajo el efecto de la activación de los afectos primitivos. Y eso, en resumen, es la transformación de la teoría clásica freudiana en una en que la teoría de relaciones de objeto unifica estas fases de desarrollo y da justicia tanto a la estructura descrita por Freud, que es en realidad la estructura del ser humano normal, bien desarrollado. Él empezó por ese extremo. Hoy en día hemos estudiado infancia normal y patológica y toda la grave patología que se escapaba del psicoanálisis clásico y que nos ha permitido enriquecer la teoría con un esquema de desarrollo integral y una consideración de la patología específica a diversos niveles de desarrollo y de técnicas específicas con que tratarlas, especialmente en el caso del trabajo de mi instituto, la psicoterapia focalizada en la transferencia, que es una transformación psicoanalítica para los casos más graves que clásicamente no podían tratarse con el psicoanálisis clásico, pero que con esta modificación de la técnica, usando los mismos instrumentos que nos dio a conocer Freud, podemos tratar entonces una gama muy amplia de pacientes, especialmente toda la patología de los trastornos de personalidad. Bueno, esta respuesta es un seminario en sí mismo. Muchas gracias. Dentro de los innumerables temas que podríamos tocar, a mí hay uno que me parece personalmente especialmente interesante, y es el énfasis que hace usted tanto en psicoterapia focalizada en la transferencia como incluso, creo, en el psicoanálisis estándar, en la importancia del diagnóstico y la evaluación. Sobre todo en psicoanálisis estándar hemos estado acostumbrados a una cierta, no sé si dejadez en ese sentido, ¿no? Como pensando que un verdadero diagnóstico solo podía alcanzarse una vez desarrollado el tratamiento, cuando la transferencia se despliega, etcétera, etcétera. Yo diría que usted considera que se puede y se debe hacer una evaluación exhaustiva y un diagnóstico en profundidad antes de empezar estos tratamientos. Sí, usted lo ha puesto muy bien. Me parece sumamente importante un estudio diagnóstico completo, exhaustivo, usando nuestros conocimientos dinámicos de la vida interior del sujeto, lo mismo las descripciones de la psiquiatría clásica contemporánea puesta al día. Y hemos desarrollado un método diagnóstico especial, que es la entrevista estructural, que combina el enfoque sobre las dinámicas del desarrollo de las relaciones de objeto, normales o patológicas, y el estudio claro, descriptivo de los síntomas del paciente y de su modo de adaptación normal o patológica a la vida concreta de todos los días, es decir, trabajo y profesión, amor y sexo, vida social y creatividad personal. Soy muy crítico de la
eh, eh, de la actitud displicente del análisis clásico hacia el diagnóstico inicial y hacia la psiquiatría. Yo creo que es importante que el psicoanálisis no pierda su relación con la psiquiatría clínica, que refuerce su relación con la neurobiología y con la psicología social, especialmente de pequeños grupos, de que depende todo nuestro entendimiento de funcionamiento familiar normal, el patológico, funcionamiento de grupos normales y patológicos, y que tiene implicaciones para teoría de administración de empresas, teoría política, y el psicoanálisis entonces desarrollando estas fronteras en vez de encerrarse en sí mismo, enriquece sus teorías tanto como su técnica. Gracias. Una otra pregunta que tenía en mente, usted ha hablado en algún momento de la necesidad de abolir el psicoanálisis didáctico. Puede parecer paradójico, yo entiendo que no lo es porque usted, por supuesto, propone la imperiosa necesidad de una experiencia personal de análisis en el candidato, en el futuro psicoanalista, pero sí es muy crítico con cómo se está haciendo en los institutos a día de hoy ese análisis didáctico. Sí, yo creo que la estructura tradicional educativa de los institutos psicoanalíticos ha desarrollado una jerarquía en la cual hay diferentes derechos y obligaciones y que se presta a distorsiones de tipo político que han sido dañinas para la formación. El paciente representa la clase inferior, después el candidato, la siguiente clase, después el graduado ya pertenece a una clase un poco más alta, los miembros de la facultad que enseñan en el instituto ya son oficiales de cierta categoría, los analistas didácticos son los verdaderos generales, mariscales del sistema, y los miembros del comité ejecutivo que toma todas las decisiones es lo que se acerca ya al reino de Dios. Yo creo que esto ha creado idealizaciones que no pueden resolverse, desarrollos paranoides en el cuerpo de estudiantes, vuelven cuerpo de analistas que para ser nombrados psicoanalistas didácticos tienen que saber a qué fuentes de poder acercarse, cuáles de evitar. Yo creo que la contrapartida de esto ha sido el hecho que la formación misma fue suficientemente limitada que había un acuerdo silencioso de que el analista necesitaba un buen número de años todavía para ser buen analista después de haber formado la formación que no era segura. Entonces había que seleccionar los analistas didácticos que eran los que habían mejor salido de esta educación defectuosa. Mi solución, métodos modernos educativos que dan un real nivel aceptable a todos los graduados, no de ser brillantes, innovadores, pero sí profesionales serios, responsables, que dominan la técnica, y cualquiera de ellos puede, como parte de esto, analizar candidatos. El análisis de candidatos no exige un analista superior. Es como si dividiéramos los cardiólogos entre los cardiólogos ordinarios que tratan las personas ordinarias y los cardiólogos didácticos, que son los cardiólogos superiores, que ya solo tratan a cardiólogos en formación y gente muy privilegiada. Es un absurdo, por supuesto, pensando en cardiología, pero el mismo absurdo yo creo que existe
en psicoanálisis. Deberíamos tener reales, serios criterios educativos y de evaluar el efecto de nuestra educación de modo que haya seguridad en todas las graduaciones y por lo tanto buenas razones por las cuales cualquier analista pueda analizar un candidato, con lo cual ya desaparece mucho de esta atmósfera jerárquica y con distribución de poder, porque solo los análisis didácticos tienen ciertos derechos que los otros no tienen: derecho a enseñar, derecho a decidir el destino de los candidatos, y que esto permitiría modernizar la enseñanza psicoanalítica, porque un efecto de esta estructura ha sido un conservatismo, no solo respecto a terrenos circunstancias científicos, sino a otros institutos. Cada instituto es una fortaleza que desconfía de la formación de los otros institutos, y hay una desconfianza de la investigación que pudiera crear cuestiones sobre la enseñanza que tiene una forma dogmatizada, oposición a nuevas técnicas que van contra el modelo clásico aceptable. Así que el psicoanálisis ha adquirido aspectos de una escuela religiosa, de un seminario religioso, más que de una escuela científica, y lo he criticado y he perdido algunos amigos en el proceso. Muchas gracias. Lo cierto es que estamos ya muy cercanos al final del tiempo que teníamos previsto para la entrevista. No sé si como último comentario quiere señalarnos algún reto fundamental que le espera al psicoanálisis en este momento. Usted ha escrito sobre eso, algunos de los aspectos ya los ha comentado, pero ¿podría destacar algún reto especialmente importante para el psicoanálisis de hoy, de cara al futuro? Yo creo que tenemos que desarrollar más psicoterapias específicamente destinadas a tratar diversos aspectos de personalidad, definirlas claramente dentro de una concepción integral del total del cuerpo técnico psicoanalítico, hacer investigación sobre efectividad, los mecanismos que producen mejoría, las técnicas buenas y malas. Es decir, hay que el tener un brazo de investigación ligado a la enseñanza es un desafío importante, y en ese proceso, por supuesto, el desarrollo de psicoterapias psicoanalíticas, expandiendo el modelo clásico con otros modelos derivados, y preocuparse del desarrollo de las fronteras, de los límites con las otras profesiones, porque nos van a permitir contribuir, y es nuestro deber de contribuir a otras ciencias, como ya lo dije, especialmente neurobiología, y comprender más hasta qué punto predisposición genética expresada en predisposiciones de personalidad contribuye al desarrollo de patología, junto con las experiencias traumatizantes que vienen del ambiente. Estudiar lo mismo en cuanto al funcionamiento del individuo en su medio social, hasta qué punto serios problemas de funcionamiento de grupos humanos pueden entenderse mejor y podemos contribuir a las resoluciones al estudiar esta frontera con la psicología social. Y creo que en el plano educativo, psicoanálisis tiene que contribuir todavía mucho en cuanto a qué realmente debemos
a enseñar a los estudiantes. Este es un tema controversial en que fácilmente la gente se irrita, se angustia. Para aumentar un poco esta irritación, en esta angustia, yo diría que debíamos incluir en la enseñanza secundaria una enseñanza franca y compleja sobre sexualidad, erotismo, amor, la base de la capacidad de establecer relaciones amorosas, las condiciones que permiten al individuo establecer relaciones estables, cariñosas, enfocar la necesidad de la libertad del individuo y de la pareja de constituir su vida de amor de acuerdo al modelo que ellos establecen para sí mismo. Yo creo que esta enseñanza de la libertad, privacidad y madurez de la vida sexual tiene no solo importancia práctica en la vida concreta de todos los individuos, sino es algo que protege de las regresiones patológicas en grupos sociales que están coordinadas muchas veces con la supresión de inhibición de la vida sexual. Y por último, deberíamos enseñar la psicología de grupo, los aspectos positivos de trabajar colectivamente en colaboración y los peligros de regresiones grupales que disminuyan la capacidad de pensamiento independiente y llevan a los peligros que en este momento afectan nuestros sistemas democráticos en todo el mundo. Es un placer, como siempre, escucharle. Le agradezco muchísimo todas estas aportaciones que estoy seguro que nos van a ayudar a todos los lectores y a todos los psicoanalistas y personas candidatas. Muchísimas gracias, doctor Kemper. Muchas gracias. Y yo a su vez agradezco las preguntas estimulantes y de poder hablar sobre cosas cercanas del corazón. Muy bien. Hasta otro día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.